la cosa y vayamos a empezar con esto. ¿Qué está pasando en Turquía? Actualmente, Turquía está atravesando un periodo de gran agitación política y social. Según las noticias más recientes, el país enfrenta una crisis desencadenada por la detención de Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul y principal figura opositora al presidente Recep Tayyip Erdoğan. İmamoğlu fue arrestado el 19 de marzo de 2025 bajo acusaciones de corrupción y supuestos vínculos con grupos terroristas, en referencia a la guerrilla kurda. ¿Qué relación tienen las movilizaciones en Turquía con Pikachu? Las movilizaciones en Turquía, que comenzaron el 19 de marzo de 2025 tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, no tienen una relación directa o inherente con Pikachu, el personaje de Pokémon. Sin embargo, Pikachu se ha convertido en un símbolo inesperado y viral dentro de estas protestas debido a la aparición de un manifestante disfrazado como este icónico personaje durante las manifestaciones. Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atrapar. Somos tú y yo, nuestro destino así es. Pokémon, amigos. Qué bizarro, por favor, ver corriendo a Pikachu en las calles de Turquía. No, en aparte medio de una cómo corre, represión. es muy gracioso. Es que con ese traje no sé si podés correr de otra manera. No, claro, no sé si es lo mejor para evitar la represión, como está sufriendo el pueblo turco, vestirte de Pikachu, porque la verdad que corres bastante más lento. Capaz que los palos te duelen menos. Es Eso verdad. puede ser. Eso puede ser. Es verdad que el gas lacrimógeno debe pasar Y mucho además menos. que no te deben ver la cara. Claro, Otro Ni hablar. factor. Ni porque hablar. hay 1500 detenidos, digamos todo. Claro. Bueno, como decía la inteligencia artificial y este segmento que, bueno, trata de buscarle el lado gracioso a algunas de estas cosas que suceden en el mundo, es precisamente algo que no es novedoso en Turquía. No hay novedad respecto de, a ver cómo decirlo, la mano dura emitida por Erdogan para con sus opositores políticos. Y acá entran un montón de factores y entran un montón de vistas y un montón de particularidades que se pueden mencionar. Hay que recordar que en 2016 intentan hacer un golpe de estado contra Recep Tayyip Erdogan. Erdogan. Una figura muy emblemática de los opositores. Vive en los Estados Unidos y fue designado por Erdogan como el mentor de esa corriente. También hay que señalar que Erdogan desde hace mucho tiempo viene siendo señalado por distintos actores como una suerte de autoritario que intenta replicar lo que fue el sultanato del Imperio Otomano y que quiere recobrar su, ¿cómo decirlo?, su influencia a nivel regional, o en realidad retomar lo que en algún momento supo ser la influencia del Imperio Otomano, y por eso hace sus juegos individualmente, muchas veces de Occidente o de Oriente. De hecho, lo que pasó en Siria es un claro ejemplo de cómo juega, y no hay que olvidar que el año pasado fue uno de los que pidió entrar en el BRICS. Y ahí marca esta dualidad y cómo en realidad juega para sí mismo. Y lo que sucede internamente muchas veces tiene repercusión o tiene relación con lo que pasa en el exterior, pero a veces no. A veces tiene que ver con una suerte de lógica autoritaria y de mantener a raya a todo aquel que intente enfrentarlo, básicamente. Sí, se multiplicaron las movilizaciones durante varios días, jornadas de protesta, principalmente en reclamo de la liberación de, digamos, el alcalde de Estambul, que fue arrestado por denuncias de corrupción y fue suspendido de sus funciones. El tema es que, bueno, hay ahí una mirada sobre que la justicia está actuando en consecuencia de los pedidos de Erdogan. Lo que no deja de estar en la mira tiene que ver con digamos, porque el apuntalamiento, si uno hace la lectura mediática de cómo se está abordando el tema de Turquía, hay principalmente los medios occidentales están hablando directamente, bueno, el dictador Erdogan, que
está sufriendo estas movilizaciones, que quieren que renuncie directamente, muy parecido a lo que vimos con las primaveras árabes, ¿no? Como esa cuestión de directamente exigir a través de unas movilizaciones, o sea, hacer un relato de que el pueblo lo que está exigiendo es un cambio 100%, y a veces utilizando movilizaciones legítimas como forma de querer imponer cómo tiene que continuar ese país, pero a la vez me causó gracia porque en los medios, por ejemplo en RT en español y demás, que quizás les queda como una cuestión medio incómoda porque no hay una postura tan clara sobre qué es lo que está pasando, ni siquiera estaba hablando. Sí, Sputnik creo que fue el único. Sputnik es el único y lo aborda desde lo que la Unión Europea... Claro, el gobierno dice esto... Sí. Sobre lo que está pasando y con cita directa como para tampoco hacerse mucho cargo de la línea editorial. Entonces, Turquía verdaderamente es un país que incomoda porque no queda encasillado ni en no quiere entrar a la Unión Europea, pero forma parte de la OTAN. Entonces es como realmente un país que no amerita lecturas simples porque es imposible, es esto. Hay cosas que responden a lo interno, hay cosas que responden realmente a lo religioso, en términos de que verdaderamente... Erdogan está promoviendo, digamos, una islamización, si se quiere, de Turquía y con una proyección también de crecimiento del país, quizás no al nivel del Imperio Otomano, pero sí de expansión territorial, pero a la vez tampoco queda atado a decir, bueno, recibe 100% financiamiento de acá, de allá, escapa esas lecturas simples y bueno, eso hace que es un tema bastante incómodo también para la prensa mundial. Sí, de hecho, iba a hacer una cita textual de las que hace Sputnik, que entrevista, por ejemplo, al asesor principal del presidente turco Erdogan. Estamos hablando de Mehmet Ukum, que directamente descalifica todo lo que está planteando la prensa de la Unión Europea o lo que dicen los mandatarios de la Unión Europea. Por ejemplo, diciendo que la Unión Europea es el enfermo de la modernidad. Aquellos que hablan en nombre de este enfermo primero deberían mirarse a sí mismos. El enfermo de la Unión Europea no puede dar a Turquía clases de democracia y de derecho, que se ocupen primero de sus propias crisis de democracia y de derechos, poniendo en tela de juicio también algo que ya venimos mencionando y que ya venimos analizando en el programa, que es que hoy por hoy ningún país del mundo está exento de críticas respecto de su sistema de gobierno, que no existe un solo sistema de gobierno, no existe una sola forma de ejercer la democracia, y precisamente que hay cosas, hay debates que se dan en términos mediáticos que no son debates que estén dándose realmente en términos sociales, y hay debates en términos sociales que no se reflejan en los medios de comunicación. Y ahí la complejidad para analizar, por ejemplo, lo que sucede hoy en Turquía, que necesariamente tiene que ver, me parece, esto es a título personal, me parece que tiene que ver claramente con un tinte de alguna manera autoritario de Erdogan. Esto siempre lo hemos caracterizado más o menos de la misma manera, que no escapa de todas maneras a la disputa que hay porque Erdogan esté de un lado o del otro. Es un jugador que se metió en el BRICS, que a los pocos días o a las pocas semanas fue parte del proceso de desestabilización de Bashar al-Assad, que ya era algo que Erdogan desde hace mucho tiempo venía enemistado con Bashar al-Assad, y que sabemos desde hace rato tiene una fuerte disputa con los kurdos, que reclaman gran parte de una porción importante del territorio de Turquía, además de territorio sirio, iraquí e iraní. Y precisamente el argumento que esgrime el oficialismo turco es que Imamoglu, el candidato que es encarcelado, además de los manifestantes, tenía vínculos no solamente por corrupción, sino que tenía vínculos con el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es el partido / guerrilla más grande, o uno de los más grandes que existe en esa región, que desde hace muchísimo tiempo lucha por la independencia de su país. Que ahí entra otra complejidad, porque ahí ya empezamos a hablar de quién estuvo primero, si el huevo o la gallina, si los turcómanos, o no sé cuál sería la raíz, o los turcos, o los pueblos túrquicos, o si en realidad estuvieron los kurdos. ¿Cuál de los dos? ¿Y qué territorio le correspondía a cada uno? ¿Y dónde vivía cada uno? Bueno, eso es parte de la complejidad de entender el escenario en el que se mueve hoy la política turca, mientras desde Occidente y desde Oriente presionan de un lado y del otro para ver dónde juega
con un Erdogan que quiere jugar solo, que no le interesa jugar ni de un lado ni de otro, sino defender su interés. La tercera posición del siglo XXI. De los dos lados. Igual no le pedimos a ningún medio de comunicación, o sí, digo, se lo podríamos exigir como periodistas que somos, que, bueno, relate toda una complejidad, muchísimo menos a los medios occidentales. Sí, quizás uno ve una situación de estas características, una brutal represión, digo, porque hay una represión que sin dudas es desmedida, pero si alguien observa las movilizaciones de los jubilados acá los días miércoles y ve la represión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del gobierno de Javier Milei, bueno, los medios occidentales no dicen lo mismo generalmente de Milei que de Erdogan. Eso está claro. Hay represiones buenas y represiones Hay malas. gases y gases. Gases Pikachus y gases. y Por eso, Pikachus. Es la doble vara de la que siempre hablamos, que está a la hora de medir las cosas. Y también incluso esto que marcaba Delphi, la lectura que hacen los medios, estén de un lado del mostrador o de otro lado del mostrador, también va a mostrar una suerte de diferencia en cómo se está enfocando la noticia, cómo se... Por eso, para entender la complejidad quizás tenés que leer los dos medios. Bueno, las dos campanas. es lo que siempre alentamos desde Marcha de Gigantes. Nunca se queden ni con lo que dicen de un lado ni con lo que dicen del otro. Hay que Más leer que nada en a los política dos. internacional, porque juegan mucho más intereses de lo que uno puede creer a la hora de contar qué es lo que está pasando. Mati está muy rápido. Viste, recién nos reíamos, Juan, porque vos decías, ¿te acordás que cuando empezamos con esto de déjame que me ría, vos dijiste, ay, podríamos consultar con la inteligencia artificial china, qué sé yo, pero al final es re progre la inteligencia artificial. Eso queríamos hablar. Queríamos hablar de lo progre que es la inteligencia artificial a la que le estamos consultando. Grok, la inteligencia artificial Woke, ahora le de X, decimos. que vamos a denominar Woke, Gruoke, fue consultada por muchos usuarios de Twitter, de X en realidad, porque empezó a dar respuestas, digamos, que no serían la línea editorial de Elon Musk, básicamente. Y, por ejemplo, empezó un poco todo porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le pregunta a Grok sobre quién es el mejor presidente del mundo en este momento. Y le responde Sheinbaum. O sea, Claudia Sheinbaum. Es espectacular. Pardo. Dice, ¿quién es el presidente En más, una palabra. más popular del mundo? Responde con una palabra y le responde Sheinbaum. Y después le sigue preguntando cosas. Y después, bueno, se armó toda un hilo y llegó también a Argentina, donde la gente le va preguntando a Grok de forma pública, así en su propio Twitter, etiquetándolo algo. Y la respuesta no es la que uno espera viniendo de la inteligencia artificial de Elon Musk, ¿no? Pero bueno, es la inteligencia que se te va un poquito de las manos a veces. Acá hay una respuesta de Grok que dice, jaja, parece que Bukele esperaba otra respuesta, pero datos sugieren que Claudia Sheinbaum, 66% de aprobación en México, es de las presidentas más populares globalmente. Bukele tiene gran reconocimiento en Latam por sus políticas y redes, aunque comparar popularidad mundial es complicado. Los números mandan. Bien ahí. La tenés adentro, diría el Diego. Sí, Y bueno. es espectacular. Así que bueno, vamos a seguir consultando esa inteligencia Obviamente, artificial. bueno, es como bien decíamos, es un tema complejo de lo que sucede en Turquía porque tiene muchas aristas y obviamente es un tema que en algún momento podemos enfocar y analizar un poco más en detalle. Pero bueno, lo que da cuenta es que es complejo. Y la inteligencia artificial no es ni inteligencia ni es artificial, voy a decir eso nada más. Sea Glock o sea la que sea. Bueno, no, pero bueno, después le preguntaban cuántos litros de agua consumís, le preguntaron a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial dice, yo no tomo agua, pero para que yo exista se gastan no sé cuántos 1000 litros de agua. Re agenda woke al final, o sea, es muy, muy progre la inteligencia artificial. Y bueno, pero lo que pasa es que saca datos de lo que está cargado como base de datos en Internet. Entonces, si los medios y los que publican cosas tienen mayormente esa mirada respecto de lo que sucede con la inteligencia artificial, y lo más probable es que la respuesta que te dé sea esa. Así es.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar.